Televisa presenta. El Chavo Animado es una serie que lleva sus 20 años siendo aún tema de conversación, fábrica de memes y cosas así, pero la opinión que todos comparten y aún siguen, es que la primera temporada es la mejor de la serie porque está basada en los libretos del Gran Chespirito. Pero, ¿es verdad que están bien adaptadas las primeras temporadas? Debido a la ausencia de la Chilindrina, ha causado que la temporada tenga ciertas dificultades de adaptar episodios, y no solo eso, se les da de adaptar cosas al azar, haciendo que las adaptaciones caigan en desorden, recorte de escenas para cumplir con el estándar de duración de los capítulos. Hola amigos del alma. Aquí su camarada Ultimate Novita, con un video que casi no se ha tocado cuando se trata del tema del Chavo Animado. Y es un análisis a detalle, de la primera temporada del Chavo Animado capítulo por capítulo. Solo una cosa a aclarar, este video solo se limitará a analizar la primera temporada de la serie, ya que esta es la más mencionada cuando se trata de mencionar lo bueno del Chavo Animado. Segunda cosa, me saltaré episodios que de por sí, están adaptados fielmente al pie de la letra el guión original, solo mencionaré los que tuvieron cambios neutrales y otros que llegan a estar desordenados y errores de adaptación. Sin más relleno, empecemos. Empecemos con los ejemplos más sencillos. Los Globos ha tenido cambios de escenarios notorios para hacer la variedad de pasar de la vecindad al parque, un sitio menos usado en la serie original. La famosa escena del ñoño barril es original y no proviene de ninguna versión de los Globos. También presenciamos la moderación de escenas para hacerlas más aptas para el público infantil de los años 2000. Como modificar la escena de Don Ramón fumando a hacer cuentas, aunque eso sí, mejoró el contexto del cómo el chavo reventaba globos con el lápiz, y el dibujo de la bruja del 71, mientras en el original todo era por el cigarro y el motivo de Doña Clotilde al querer pegarle el chavo se siente algo abrupto. En el episodio del insomnio, ahí llegamos a ciertos errores. En los primeros minutos, adaptaron parte del acto 1 de los pantalones en el tendedero de Don Ramón, lo cual, es inconsistente al episodio, además lo dejaron sin terminar de adaptar. Esto es debido a que el episodio original del insomnio era corto para cumplir el requisito de 23 minutos del episodio, el resto del episodio va como el original, salvo una cosa. La aparición tan repentina de ñoño. No apareció en el resto del episodio, y su aparición es algo abrupta, sabiendo que en la serie original, solo jugaban Kiko, el Chavo y la Chilindrina. Una pequeña opinión acerca de la escena de Don Ramón aplastado, es que, si bien la escena del señor Barriga Furioso mejora la escena, la original es mejor por ser más creativa. En una mosca en el café, es otra combinación de dos episodios de la serie original, las clases de animales y el episodio relacionado. Aunque no hay muchos cambios a destacar en cuanto a adaptación, salvo que extrañamente, Doña Clotilde reemplaza al señor Barriga en la versión animada, siendo que el señor Barriga tiene más dinero que Doña Clotilde y las situaciones cambian. Y ni hablar de lo desaprovechado que está Kiko en esta versión de la mosca en el café, habría dado lugar a situaciones externas. Mínimo Don Ramón está mejor aprovechado aunque sea el saco de boxeo. Y también el escenario de la fonda de Doña Florinda está desperdiciado, limitándola a solo aparecer en 2 episodios, siendo que en los 80s, era el escenario que más aparecía. Una cosa antes de pasar al siguiente episodio, no tomaré en cuenta el episodio de Satanás, debido a que las regrabaciones de la serie original tiene sus cambios, siendo la de 1977 la que se usó para la versión animada y los yeseros también lo mismo, ambas son fieles al pie de la letra. En el episodio de los churros, ahí empiezan los errores más notorios de adaptación por limitaciones de tiempo. No adaptaron el contexto del cómo Kiko quedó como ingenuo cuando el Chavo y la Chilindrina se quedaron con el dinero del Kiko para la masa de churros, empezando con los tres disfrutando de las paletas. Don Ramón construyendo la mesa para vender churros siendo arruinado por los niños, aunque mejorando algunos gags haciéndolas más absurdas y divertidas. El problema, es que solo adaptaron la primera y segunda parte, ya que la tercera y última, la omitieron donde Don Ramón vende los churros, y el discurso final de Doña Florinda. Que desaprovechado la verdad. En Toques al ritmo del vals, hay una combinación interesante de 2 episodios, Los barquitos de papel, y El foco, ambos de 1976. Lo único que sí fue omitido, son los diálogos relacionados a los barquitos de papel, nada más. La escena que más resalto es después de que el chavo quiere pegarle a Kiko tras tirar su barco. Ambos contextos se unen para hacer una transición de un episodio al otro es muy interesante, para llegar a la trama del foco.
De ahí todo fiel al episodio del foco, aunque es medio raro que ñoño se preocupe por Don Ramón, sabiendo que sustituye en esta ocasión a la Chilindrina. Tomando en cuenta que el chavo no puede pegarle a la Popis en la versión animada, ñoño tendría el papel esta vez. Para el episodio Falta de agua, adaptaron la versión de 1974, porque la versión de 1977 está más elaborada y omitieron la escena final del chavo llorando de la versión anterior que sí fue adaptado. Dato curioso. En el día del estreno del episodio, Kiko tenía un llanto bastante raro que en reediciones donde reemplazan el soundtrack original, regrabaron el llanto de Kiko al que todos conocemos. Para el juego del béisbol será algo más curioso. ¿Alguna vez se preguntan por qué la calidad de animación del episodio es inconsistente al resto de episodios incluido del primero, incluyendo la voz del profesor Girafales? Pues este fue el primer episodio en producirse como una especie de piloto de prueba en animación, pese a que el código de producción está como el 108, y del por qué la animación y los colores son inconsistentes. Entonces podríamos decir que este fue el episodio piloto de Anima Studios, que fue usado como el episodio 8 de la serie final. Aunque puede que me equivoque, díganlo en los comentarios. Siguiendo, en La mascota de Kiko, omitieron escenas para la adaptación por límite de tiempo, el chiste de Don Ramón, la discusión tras atropellar al gato, y ciertos chistes del juicio del chavo como el remordimiento, y la oposición de Don Ramón cuando era turno del chavo en dar su declaración. Pese a que se sentían raras estas escenas teniendo a ñoño, es un detalle menor. La idea de comprimir los dos episodios de La mascota de Kiko, y el juicio del chavo fue mejor manejado y supera al original. Un aviso más, también no tomaré en cuenta El Chavo Lavacoches por ser un episodio fiel al original y el fútbol americano, si bien tiene diferencias mínimas y escenas mejoradas, sigue siendo fiel al original. A continuación, veremos el episodio más desaprovechado, inconsistente, y el ejemplo grandísimo de adaptar lo que se le dé la gana. Fotos buenas, regulares y peores inicia con el segmentos de la escuelita, el del examen sin los padres, el segundo segmento están casi separados por omitir escenas. Cuando saltan la cuerda que sucede en el patio de la vecindad, pero en la versión animada es en el patio de la escuela para dar consistencia de escenas. Y el de la cámara de Don Ramón pasa en el parque, si bien es un cambio menor, pero desaprovecha la idea de adaptar el episodio completo de Don Ramón fotógrafo, no adaptaron el final donde Don Ramón se harta y tira su cámara, se sintió tan abrupto que es el último segmento. Adaptan otro episodio nada que ver, el problema es que la adaptación está incompleta de forma curiosa. Adaptan la primera mitad del episodio hasta finalizar con Doña Florinda espantada por el ratón. Pero la segunda mitad del episodio fue adaptada en el primer segmento del episodio de La vecindad en guerra, de la segunda temporada. En El amor llega a la vecindad, solo adaptaron la última parte de las versiones de las nuevas vecinas, donde se desmayan a cada rato por el beso de las vecinas, omitiendo del cómo Patty y la tía Gloria conocen al chavo, Kiko y Don Ramón y las razones del cómo la Chilindrina o la Popis, les cae mal Patty, algunas situaciones y demás cosas, sintiéndose incompleto, pero aún así es decente. En el episodio de la broma de gran peso, solo combinaron dos episodios el segmento de clases de inglés, y la broma del señor Barriga. De ahí, no hubo muchos cambios, salvo el final que si bien arruinan un poco la broma del señor Barriga en las trampas, mejoró el final al menos. Por cierto, me es curioso que eliminaran a personajes fumando, pero las armas ahí están como si nada xddd. Si bien el episodio D cuenta una de fantasmas y clases de boxeo no tiene tantos cambios, la queja del primero sería arruinar el final. La idea original del episodio es que daba una moraleja de no juzgar a la gente por su apariencia, y en la serie original el mensaje era más fijo y directo. Pero, se me hizo innecesario ese gag de todos convirtiéndose en sapos, dirán que es gracioso y todo eso, pero esto fue innecesario, arruinando el mensaje original. Aunque el caso del final de clases de boxeo, fue bastante bueno hacer que el chavo tenga un buen final tras su castigo de quedarse pegado con todo y guantes, porque en la serie original, así terminaba el capítulo en ambas versiones.
en deudas que pagar y sillas que reparar. Pasa lo mismo de combinar dos episodios que, si bien, si tienen algo que ver, el primer segmento tiene bastantes cambios, pero el segundo, es fiel al episodio original de Don Ramón Carpintero, y no la infame versión de 1973, solo que con algunos cambios. El primer segmento, está basado en el principio del episodio de Don Ramón se va de la vecindad, teniendo a Jaimito el cartero de base, con diferentes diálogos como que Jaimito si se queda en la vecindad. Lo curioso es que la parte donde Don Ramón empaca, fue adaptado en el episodio Dinero Perdido, pero con Jaimito ordenando y limpiando su casa. En Los Bomberos, hubo cambios muy peculiares, similar al episodio del ritmo de vals. Es combinación de dos episodios, Los Bomberos, y Los Insectos, que esta no tiene nada que ver, o sea, ¿cuál es la manía de adaptar episodios nada que ver? Si bien en la primera mitad no hay tantos cambios moderados, cuando empieza la segunda mitad, hay algo peculiar. Entre ellos, la aparición repentina de Patty. El chavo, le habla de forma normal a Patty, teniendo en cuenta que en un episodio anterior, le habla de forma tímida, enamorado de ella, incluso en posteriores episodios. Pero aquí, le habla de forma normal sin ninguna timidez, lo cual, queda fuera de lugar. ¿Que acaso no les costaba poner a la Poppy si así la escena tiene consistencia? También hay moderaciones con respecto a la sustancia que usa el chavo para matar insectos, y el que Kiko toma accidentalmente. En la serie original, el chavo usaba gasolina, pero en la serie animada el chavo usaba distintos materiales para crear la chilindolfina, para evitar el consumo accidental de gasolina entre niños. También hubo un cambio en el diálogo de Don Ramón, para no relacionarlo cuando Don Ramón se comió a los insectos en la serie original. Esto es mejor para quitar el mal sabor que me dejaron los insectos en la boca. Esto es lo mejor para quitar el mal sabor de boca que me dejan estos niños. ¿No se les hace curioso que limpiando y pintando la vecindad, en ambas ocasiones tanto el original y animada, esté dividida en dos partes, y otros episodios fueron recortando escenas para caber en 25 minutos de episodio? Solo que descartaron escenas del original, y en el caso de limpiando la vecindad, agregaron una escena nueva en el final, donde aparece Jaimito el cartero. Por cierto, se dieron cuenta que cuando la Popis ocupa el lugar de la Chilindrina como en este caso, se sintió muy fuera del personaje haciéndola más molesta, siendo que el personaje original es simple. Hasta Ñoño le queda mejor esa personalidad de la Chilindrina. La segunda parte, agregaron el segmento de la escuelita donde hacen otro examen y clases de aritmética. Nada más resalto eso, salvo que cambian mínimo unos diálogos pero separa ciertas consistencias. Y óyeme una cosa, chavo. Si el señor Barriga se enoja por lo que le hiciste y no me paga la pintada, te vas a arrepentir, ¿eh? ¡Te vas a arrepentir! O sea, chavo, si el señor Barriga se enoja porque lo mojaste el otro día y no me paga la pintada, te vas a arrepentir, ¿eh? ¡Te vas a arrepentir! ¡Uy! ¡Quítate que... Omitieron ciertas escenas, ejemplo cuando el chavo limpiaba la puerta de la vecindad y aparecía Kiko, Don Ramón y Doña Florinda, antes del señor Barriga. Por cierto, este episodio es donde cambian el estilo de animación y se nota con el diseño del chavo al que todos conocemos en la segunda temporada, para abaratar costos de animación. El episodio del desayuno del chavo, tuvo una omisión de varias escenas para hacerla más acorde a la duración, porque la versión original está dividida en dos partes, y la ausencia de la Chilindrina en pocas escenas. El contexto del por qué Don Ramón no encuentra los huevos fue omitida, también cuando Ñoño le ofreció su mesita de ping pong, cuando el profesor Girafales le rechazó esa petición a Kiko, reducir la duración de la conversación de Don Ramón y el señor Barriga, y algunos recortes de escenas del juego de ping pong. Pero el más grande cambio que se le dio, fue el final que supera por mucho al original. Ninguna versión, ni las regrabadas del episodio de la serie original, ni los sketches de los 80, se atrevieron a darle un final decente al episodio, siendo el del 75 la más triste y turbia. Tuvieron que pasar 30 años para dar un final digno. En la casita del chavo, combinaron dos episodios que son las clases de geografía, y el verdadero episodio, de 1974, y si bien, no hay muchos cambios a destacar, agregaron una escena que no sé si es original, o de los sketches de los 80, donde Jaimito le regala un libro al chavo y este le falta al respeto. En Los Sonámbulos, hubo bastantes escenas que se omitieron para cumplir la duración de 24 minutos del episodio, aunque este no tiene tantos cambios que digamos, salvo a agregar a Ñoño y a la Popis para darle más variedad al episodio. Aunque sí se perdieron de los buenos chistes del original, como Doña Florinda y Kiko Sonámbulos, y el final se modificó un poco, pero aún así es decente.
Y ya para finalizar este video, vayamos con el episodio peor adaptado de la serie animada. Vacaciones en Acapulco tuvo bastantes escenas omitidas por límites de duración, ya que el original tiene 3 episodios, pero este tuvo más inconsistencias debido a la ausencia grandísima de la Chilindrina. Omitieron el desayuno de toda la vecindad con el Chavo y sus desmadres que causó. Señor mesero, ¿qué? Mejor tráigame un agua mineral. El juego de ajedrez, escenas de conversación, y se moderó la razón del por qué el Chavo quería pegarle a la Chilindrina en la mitad del tercer capítulo, porque le quemó los cachetes con un cigarro, y aquí ponen a Ñoño solo porque le pegó. Si bien, la versión de Vacaciones en Acapulco tiene a Ñoño como agregado muy interesante, también tenemos varios huecos argumentales teniendo la ausencia de la Chilindrina, ya que el contexto original del por qué Don Ramón está en Acapulco es gracias a la Chilindrina, pero al estar ausente, se genera la duda del cómo Don Ramón está en Acapulco si él no tiene dinero. Y la discusión entre Don Ramón y Doña Florinda no tiene sentido en la serie animada. Cuando andaba discutiendo con el señor Barriga porque Kiko empujó a Ñoño con toda la intención, Don Ramón se mete y Doña Florinda discute con Don Ramón sin motivo alguno, cuando en la serie original sí tenía sentido, ya que Kiko empujó la Chilindrina y Don Ramón le devolvió el aventón. Y lo peor sin duda es el final. Arruinó la escena más icónica de la serie original con simples chistes de saco de boxeo de Don Ramón, quitando lo especial de la versión original, y eso que años después, se compuso versiones alternativas de Buenas noches vecindad, sobre todo en ese musical oficial. Ahora, vamos con la conclusión. La primera temporada del Chavo animado, si bien tuvo la intención de adaptar lo mejor posible los guiones de Chespirito, también conllevó a ciertos descuidos a la hora de adaptar episodios. También contaría con ciertas moderaciones para acercar más al público infantil. Mi intención no es desprestigiar la primera temporada, es más, le tengo maratones completos a esta temporada, porque es muy especial para mí, ya que a mis 5 años, presencié el primer estreno de esta serie animada en ese octubre del 2006, que por cierto, nos acercamos a los 20 años de esta serie animada. Es un análisis a ciertas fallas y errores de adaptación, aunque claro, hay episodios peor adaptados y otros que mejoran el guión de Bolaños a finales mucho mejores. Bueno gente, ya eso es todo. Fue un análisis extenso a la temporada más mencionada cuando hablamos de las cosas buenas de la serie animada del Chavo. Es un tema que casi no se ha hablado, de tantos vídeos con relación al Chavo animado, más que el top de peores episodios. Si quieren un análisis a la segunda temporada, háganmelo saber en los comentarios, ya sea en un video largo o en partes en formato favorito de los ninis de ahora, al menos que este video tenga éxito en visitas. Tengo bastantes proyectos planeados a sacar a la luz en general. Hasta la próxima amigos del alma. Está bonito. Está bien culeros.